Pasamos a cómo ahora se aplica esto en cosmología. Entonces, vamos a intentar responder a tres preguntas. Uno, ¿cómo se consigue unir la física cuántica con la relatividad especial? Decía Nieves con la relatividad. Aquí se ha conseguido unir con la especial, con la general no se ha conseguido todavía. Después, ¿cómo resolvió este problema Dirac, que fue uno de los más ingeniosos que han ocurrido en la historia de la física? Y por último, ¿qué resuelve y qué es lo que no resuelve la ecuación de Dirac y qué es lo que ha pasado desde entonces, desde el año 29 más o menos? Entonces, esta es la ecuación de Dirac. Como veis, está muy simplificada. Esta es la que se pone en las camisetas y eso, pero vamos, no tiene nada que ver con la que vamos a ver ahora. Bueno, tiene que ver, pero que esto es muy sencilla. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la importancia de la cosmología de la ecuación de Dirac, por qué tiene esta importancia, por qué necesidad tenemos de unificar estas dos grandes tendencias. Después, cómo entendemos la ecuación de Schrödinger, primero, y esto voy a pasarlo muy rápido porque ya Nieves lo ha adelantado. La siguiente aproximación, la de Klein-Gordon, que también lo intentó pero no lo consiguió. Y por último, cómo Dirac lo consiguió y que fue fantástica la cantidad de cosas que se solucionaron. Y por último, qué consecuencias tiene la ecuación de Dirac y cómo ha evolucionado desde entonces en el modelo estándar de partículas y sobre todo en la teoría cuántica de campos, en las teorías cuánticas de campos, que hay muchas. Y más allá, ¿y cuál es la situación ahora? Lo voy a hacer muy rápido esto último, porque esto daría para 3 o 4 charlas, por lo menos. O sea, esto vamos a verlo, pero por lo menos dejar la trayectoria de qué hay más allá. Entonces, esto lo puse en la charla de modelos cosmológicos y aquí vamos a ver la importancia. Entonces, en principio, tenemos que toda la cosmología se fundamenta en unas bases metafísicas, de principios metafísicos, y en unas observaciones que ha habido, que básicamente son estas 6 que he puesto aquí. Es el desplazamiento al rojo de Hubble, de las galaxias, de los cúmulos galácticos respecto de nosotros, la radiación cósmica de fondo, cómo se ha estudiado y que se ha deducido de ella. Después las curvas de rotación de Zwicky del año 33 y después de Vera Rubin, que las estudió mucho más. Después la estructura a gran escala del universo, que a partir de 1989 se hizo el modelo este primero, que después a partir del 98 se completó con la energía oscura, con la lambda, es la constante de Einstein de energía oscura, y por último el análisis de las anisotropías de la radiación de microondas, de cósmica de microondas, a partir del 2009 de la sonda Planck, la europea Planck, que es la que más datos ha dado, y esto es para otra charla completa, que la tengo hecha además. Y entonces a partir de aquí tenemos el modelo estándar de partículas, o sea, con las bases observacionales y con las metafísicas se construyen unas herramientas teóricas, que es la geometría de Riemann y las métricas, el principio de equivalencia que está en la ecuación de Einstein, pero necesita un modelo de partículas también. Se necesita conocer la naturaleza de la materia. ¿Por qué? Pues que las ecuaciones de Friedman son 2 ecuaciones, pero tienen 3 incógnitas. Y se necesita una ecuación más para que se puedan resolver las 3 incógnitas. Entonces, la tercera ecuación es la ecuación de estado, que es la que nos relaciona la presión con la densidad de la materia en el cosmos. Por lo tanto, aquí entramos en la necesidad ya de un modelo de partículas, y no existía ninguno. O sea, lo único que se sabía pues eran modelos clásicos, y como Nieves ha empezado ya a explicar, se empezó ya con Schrödinger a describir ya un primer modelo de partículas. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero voy a enfatizar que estas cosas en física, ya desde tiempos de mi Nuta, Noether, que se dice, que es Nuta en alemán, desde estos tiempos se veía que lo importante en física es ver simetrías y ver invariantes. O sea, toda simetría
implica una invarianza. Entonces, se buscaba, siempre en estos modelos se busca que hay invariante. Entonces, la invarianza mayor respecto del tiempo es la de la energía. La energía es un parámetro invariante en el tiempo. Entonces, claro, estamos hablando de cosmología y atravesamos el tiempo del universo, entonces necesitamos una invariante que es la energía. Y por esto se tomó desde la energía como algo fundamental para empezar a describir cualquier teoría que describiera la materia, porque era invariante, precisamente. Precisamente el invariante relativista es este, es la mc cuadrado. Esto es invariante para cualquier, digamos, punto material. Entonces, también se cumple esta invarianza de la energía, como decía Nieves. Esto se demuestra, esto es muy fácil de demostrarlo curiosamente, aunque lo imponemos así, como Schrödinger impuso su ecuación sin demostrar, pero se demuestra muy fácilmente a partir de los criterios actuales. Y ya con esto pues pasamos a que es la energía la que nos va a mandar en toda la charla, porque lo que vamos a describir siempre es modelos de energía de la materia, de las partículas. Y vamos a ver cómo la ecuación de Dirac describe la energía en la física cuántica y en la relatividad especial. Aquí no entramos en nada de gravitación, porque esto no se ha conseguido unir todavía. Y cómo se ha unificado la descripción de la energía y qué consecuencias espectaculares predice en la naturaleza. Predice la antimateria y el spin de las partículas, las ecuaciones de Dirac, la ecuación de Dirac. Vamos a ver, entonces primero es Schrödinger, partimos de... Aquí he puesto la deducción, si después alguien quiere me lo pedís y os lo envío. Aquí lo que puso Schrödinger pues es lo que decía Nieves, que basándose en las dos ecuaciones, en la de Planck y en la de Broglie, pues lo que postulaba, esta es la ecuación de ondas, esta es una ecuación de ondas en derivadas parciales de cualquier onda, siempre que la phi, que es digamos, es la parte que va a describir la naturaleza de este objeto ondulatorio, pues es esto. O sea, Nieves lo ha puesto como coseno y seno, pero esto se hace, pues, digamos, se condensa en una exponencial directamente. Y entonces, el modelo de Schrödinger no es relativista, es para velocidades muy bajas, en las cuales, como comentaba Nieves, la energía cinética es la clásica, es la energía cinética en relatividad a altas velocidades no es esta, es otra, es completamente distinta. No es PC, PC es cuando ya son velocidades muy próximas a la luz, pero cuando son intermedias tiene otra forma, que es más compleja. Entonces, si aquí queremos demostrar la ecuación de Schrödinger, como ha dicho Nieves, no la puso demostrada, pero se puede demostrar fácilmente, ¿eh? Es muy fácil. Si de aquí derivamos en X y en T, o sea, una derivada que hace cualquiera con el bachillerato, pues nos da que la parcial de la función de onda respecto de X es esta. Con lo cual P, se deduce que P es este valor. O sea, quitamos las phis y nos aparece que al quitar las phis esto es un operador. O sea, realmente la cantidad de movimiento, el movimiento lineal o el impulso lineal es un operador. Y si hacemos lo mismo respecto a la temperatura y sacamos esto y nos aparece la E, que es otro operador, es el operador energía. Por eso se tiende a poner en la transparencia anterior, esta es la ecuación de Schrödinger condensada que se pone en los libros y cuando se estudia en química pues no se explica mucho más y se pone esto. Se pone H, que es el hamiltoniano de la función de onda igual a la energía, o sea, el hamiltoniano es igual a la energía siempre y cuando no dependa el hamiltoniano del tiempo, o sea, que sea un sistema natural. Entonces, estas dos son ecuaciones fundamentales. Entonces, a lo que vamos aquí es que la E aquí es un operador, o sea, sería el operador H, aquí, aunque lo he puesto E, pero sería el operador H del hamiltoniano, y la E son valores discretos de E que aparecen. Aquí voy a hacer un comentario que muchas veces la gente lo tiene confundido. Planck demostró que la energía estaba cuantizada, pero la energía no necesariamente está cuantizada. O sea, lo único que está cuantizado es el momento cinético, angular. O sea, la energía no está cuantizada. Una partícula libre tiene cualquier tipo de energía, está en un espectro continuo.
Lo que sí es necesario cuantizar es el momento angular, únicamente en física. O sea, lo que se cuantiza, que es la h barra, que es la cuantización del momento angular. Pero la energía no está siempre cuantizada, tiene espectros cuantizados y espectros continuos. Entonces, eso es importante porque mucha gente se empecina que la energía está cuantizada y no siempre está cuantizada. Entonces, ¿qué problemas resuelve esta ecuación? Y aquí tenemos ya la ecuación. Entonces, para no repetir lo que ha explicado Nieves, pues ya se llega a esto. Aquí lo he demostrado cómo, pero partimos de qué nos sirve. Bueno, pues la ecuación de Schrödinger resuelve problemas donde no hay un comportamiento relativista, o sea, que las velocidades son muy bajas. Entonces, ni se crean ni se destruyen partículas, lógicamente. Cuando hay una creación o destrucción de partículas, que estamos en energías equivalentes a la masa de esa partícula, con lo cual ya son energías grandes, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde es útil? En todos los procesos químicos. O sea, para la ecuación de Schrödinger es la base de la química, lo que se da siempre como fundamento de química y en química física. Y se utiliza mucho en fenómenos de penetración de barreras, por ejemplo, el efecto túnel en semiconductores, esto en electrónica se emplea mucho para deducir, y la radiactividad alfa. La radiación alfa no es más que cualquier núcleo que emite partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio. Lo que hace es el núcleo ese se estructura como si fueran partículas alfa y atraviesan la barrera. Es un fenómeno de penetración de barrera. Y por lo tanto es utilísima, pero tiene muchos límites. La gran utilidad que tiene es debido a que estamos en un universo frío. O sea, nuestro universo es frío y que la constante fina, de estructura fina, es muy pequeña, es mucho menor de 1. Si no fuera así, esto no se podría aplicar. O sea, la ecuación de Schrödinger depende de la constante de estructura fina. Por eso, en el modelo de Planck, la velocidad del electrón alrededor de lo que explicaba Nieves, de que en el modelo de Planck un electrón es un modelo semiclásico, el de Planck, o sea, el de Bohr. No es un modelo cuántico formal, ni mucho menos. O sea, es un modelo semiclásico. Entonces, en el modelo este, el electrón da vueltas alrededor del núcleo. Esto sabemos que no es cierto, que era un modelo que se utilizó, pero la velocidad del electrón es muy baja porque depende de la constante de estructura fina. Y como es muy pequeña, la velocidad del electrón es muy pequeña, por lo tanto los electrones van a cumplir siempre con la ecuación de Planck, porque dependen de la constante de estructura fina. Por lo tanto, hay muchos fenómenos con velocidades no relativistas que cumplen la ecuación de Schrödinger. Es muy útil en todo esto, en química, en electrónica y en los modelos clásicos del átomo, o sea, lo que es en la espectroscopía, por ejemplo, ¿no? ¿Qué problemas no resuelve? Pues no resuelve problemas de altas energías, ni velocidades relativistas, ni en la radiactividad beta ni gamma. Esto son energías mucho más altas y no lo resuelve. Ni en la formación de pares. Cuando de un par de fotones sale un par de partícula antipartícula, no, esto no sirve para nada la ecuación de Schrödinger. Ni predice nada del spin ni de la antimateria. O sea, es muy limitado para entender la naturaleza de la materia en el cosmos. Con lo cual, hemos avanzado algo, pero muy poquito con la ecuación de Schrödinger. Entonces, solamente describe sistemas muy simples, como el átomo de hidrógeno, pero sin spin y sin estructura fina. Y entonces, prácticamente resulta imposible aplicarlo a cualquier átomo mayor que el de hidrógeno. O sea, para el de helio se complica tanto que ya nadie lo utiliza. Entonces, es muy limitado. Es muy útil en química, pero se acabó. Entonces, en el año siguiente, esto fue en el 25, en el 26, Klein y Gordon intentaron meter con calzador en esta ecuación, que es relativista, pues la ecuación cuántica, ¿no? Forzarlo para que se unieran la cuántica y la relatividad. Entonces, aquí esta es la energía del movimiento, PC es la energía del movimiento y MC es la energía de la masa. Entonces, las dos energías, la energía de lo que se mueve más la energía de la masa, es lo que nos da la energía total. Aquí no hay energía potencial, ¿eh? Esto es sin energía potencial. Si hubiera energía potencial, habría que poner un tercer término. Entonces, como esto mismo, he puesto aquí cómo se demuestra, o sea, para que si queréis, ya digo, lo podáis hacer, pues es muy sencillo demostrarla. O sea, simplemente ponemos 1 es igual a 1, si 1 es igual a 1,
1 menos beta cuadrado, siendo beta cuadrado la velocidad partido por c, es igual a 1 menos beta cuadrado, evidentemente. Luego 1 es igual a 1. Luego, si esto lo despejamos, pues nos queda gamma cuadrado, que gamma es la gamma relativista, que se emplea siempre, menos beta cuadrado, gamma cuadrado igual a 1. Bueno, pues si, aquí si esto lo multiplicamos por m cuadrado, c cuarta, ya tenemos esta ecuación directamente. O sea, es poniendo 1 igual a 1 nos sale, demostramos la ecuación esta, que sirve para cualquier sistema que no tenga energías potenciales. O sea, simplemente energía cinética y energía de la masa. Y entonces, sustituyendo aquí, yendo aquí a lo que habíamos visto antes, el operador energía y el operador impulso lineal, lo sustituimos. Aquí he puesto el nabla, pero el nabla lo he puesto porque es tridimensional, o sea, pero se podía haber puesto la derivada también, que es como lo hemos hecho antes. Aquí, lo he puesto aquí, era la derivada en la P, pero cuando pasamos a 3 dimensiones, pues nos vamos al nabla cuadrado, que es esto. El nabla cuadrado es este operador. Vale, pues entonces ya tenemos la ecuación de Klein-Gordon. Esta es la ecuación de Klein-Gordon del año 26, que es la energía al cuadrado total es igual a PC cuadrado más MC cuadrado. Aquí está. O sea, estos términos son. Esta es una ecuación que reúne los requisitos de la energía relativista especial, relatividad especial siempre. Aquí no entra la general para nada, ni la gravitación. Y la cuántica. Pero tiene 3 problemas muy importantes. Primero, no aparece el spin por ningún lado. Aquí no se ve el spin y en esta época se sabía que el spin ya existía y no se sabía cómo. Pauli había hecho ya estudios del experimento de Gerlach y ya había creado un modelo experimental de cómo era el spin en las 3 dimensiones. Entonces, Pauli es muy curioso, voy a contar una curiosidad, lo mismo que de Dirac, voy a contar otra curiosidad de Pauli. Pauli era un gafé, era un físico teórico buenísimo, pero no lo dejaban entrar en los laboratorios porque se estropeaba todo cuando entraba. Entonces hacía desastres. O sea, de hecho, en varias ocasiones lo tuvieron que echar de allí porque es que era entrar y empezar a estropearse las cosas, nadie sabe por qué. Entonces, Pauli ya tenía hecho el desarrollo del spin, lo vamos a ver después, pero esto no lo explicaba, con lo cual la ecuación de Clay-Gordon tiene esta dificultad que no avanza en lo que es la naturaleza de la materia en el cosmos, ¿no? Porque una de las partes importantes era el spin y no se encajaba con nada, o sea, el spin no encajaba con nada, era un pegote que se había metido ahí con calzador experimentalmente, pero no encajaba, entonces hacía falta meterlo, que surgiera de la teoría. Después, al ser una ecuación cuadrática de segundo grado, tiene soluciones negativas de la energía. Y esto no lo entendía nadie. O sea, era imposible una energía negativa. No tenía explicación alguna. Lo mismo que los griegos no entendían los números negativos, porque para ellos, cuando hacían una estatua, cogían un bloque y picaban sobre un material y dejaban algo positivo. Ellos no podían picar sobre el vacío para sacar una estatua, ¿no? Es imposible. Pues aquí lo mismo, la energía no cabía en la cabeza que fuera negativa. Entonces esto era un problema y no había forma de interpretarlo. Porque cuando hay masa y se está moviendo, no puede haber energía negativa. O sea, esto no cabía en la cabeza. Pero el problema más grave de todos, que es el que menos se habla, es este último, que es el que indujo a Dirac a empezar a trabajarlo. Es que cuando empezamos a calcular la densidad de probabilidad de una partícula, en base a esta ecuación, se obtienen probabilidades negativas. Es decir, lo que decía Nieves de que la cuántica es una ciencia que te da probabilidades en un punto determinado de que exista algo como una probabilidad, aquí daban probabilidades negativas. No he puesto la deducción, pero es una deducción que está en cualquier libro de física cuántica de cierto nivel, y es que la densidad de probabilidad de existencia es una constante partido por c cuadrado por la función de onda respecto de la función de onda del tiempo, la conjugada con la normal. O sea, lo que hace es la función de onda
que decíamos que era un complejo, que era un objeto matemático con una parte real y una parte imaginaria, la parte conjugada es que le cambias de signo a la parte imaginaria. Y esto no es estrictamente negativo, con lo cual de aquí aparecían probabilidades negativas. Y eso sí que no había quien lo tragara, que una cosa fuera probablemente negativa. Entonces ahí es donde entró Dirac. Y voy a contar las curiosidades de Dirac, porque era un tipo muy curioso. Era un hombre que era Asperger y no hablaba nada, y bueno, es un tipo rarísimo. En una ocasión creo que se sentó en una cena que tenían con una señora y al principio de la cena la señora le preguntó: ¿y usted a qué se dedica? Y no le respondió en toda la cena. Y al cabo de una hora, ya cuando estaban en los postres, le dice Dirac, dice: ¿y usted para qué quiere saberlo? y así acabó. Entonces, un hombre que no hablaba nada. Vamos. Entonces, eh, era extremadamente callado, solo hablaba para corregir errores a sus profesores. En clase solamente les sacaba faltas a los profesores. Y era un amante del silencio, eso, como he dicho. Los colegas inventaron el Dirac como una unidad de tiempo sin hablar, sin decir una palabra. Y la gente normalmente utiliza microdiracs de silencio. Es curioso, ¿no? Entonces, este hombre desarrolló su famosa ecuación, desarrolló también la función delta de Dirac, que es importantísima, tanto en física cuántica como en muchos aspectos de la física moderna, la estadística de Fermi-Dirac, el fermión de Dirac, el corchete de Dirac, que es un instrumento matemático para verificar ecuaciones en cuántica, la formulación cuántica bracket, y creó el isomorfismo, fue el que más estudió el isomorfismo del espacio de Hilbert con el espacio C cuadrado de matrices de Heisenberg. En espacio de Hilbert, él demostró que el espacio de matrices de Heisenberg, que es el espacio C infinito 2, es exactamente, es isomorfo con el L cuadrado en R, que es la ondulatoria de Schrödinger. Y también hizo un estudio muy potente sobre los monopolos magnéticos, que actualmente pues, dan mucho que trabajo en cosmología, sobre todo en las primeras etapas del cosmos. Y lo que forzó a que se haya tenido que imponer la inflación en la primera etapa del universo, en el segundo 10⁻⁻36, para explicar que no vemos monopolos magnéticos. Pero él demostró que existían ya. Además estaba buscando, es muy curioso, porque la demostración de cómo llega a los monópolos es porque él estaba buscando la razón de por qué las cargas están cuantizadas. Él veía que era rarísimo de que las cargas estuvieran cuantizadas. Y empezó a hacer trabajos, yo lo tengo, o sea, algún día queréis os puedo mostrar. Muy curioso cómo a partir de que las cargas están cuantizadas demostró los monopolos. Y es el padre del formalismo cuántico en espacios de Hilbert. Él cuando prácticamente la tesis que hizo, porque él iba a estudiar en relatividad, pero al final le cambiaron el tema de tesis y por suerte para todos nosotros le dieron la cuántica y entonces empezó a trabajar. Y su tesis y todos los trabajos que hizo son prácticamente la mayor parte de los libros de texto de formalismo cuántico que estudiamos en la universidad. Entonces era un amante de la belleza matemática. Aquí lo que pongo de Dirac un poco el contexto de este señor, es curiosísimo. Él era un amante de la belleza para construir ecuaciones y creía que si una ecuación era bella es muy probable que fuera válida. En una ocasión se encontró con Feynman y entonces le explicó Feynman que lo que está trabajado, y Dirac le dijo: y después de todo lo que me has contado, ¿cuál es tu ecuación? Si no tienes ecuación no has hecho mucho, le dijo. Porque claro, él veía que de Broglie tenía su ecuación, que todos tenían una ecuación, pero Feynman no tenía. Y entonces dice: pues tanto rollo que me has metido y no tienes ecuación, algo pasa aquí. Bueno, entonces son curiosidades, ¿no? Él quería, bueno, lo que he dicho, trabajar en realidad, pero fue rechazado y optó por suerte por la cuántica gracias a Fowler, y su tesis en física cuántica es el libro de texto de Generaciones de Físicos, por supuesto. Él unificó con mucha robustez la relatividad y la cuántica, como vamos a ver ahora, y la interpretó erróneamente, que esto ya se ha pasado a la historia,
que la antimateria era como lo que llaman el mar de Dirac. Esto no lo he nombrado antes porque esto ha pasado totalmente de sentido, ¿no? Desde su ecuación, él lo interpretó como que existe una especie de mar en el cual cuando salta una partícula para arriba queda un hueco, y el hueco es la antimateria y la partícula que salta es la materia. Era un símil que se hacía. Él creía en el poder de las matemáticas, sin duda, para conocer la naturaleza profunda del mundo. De hecho, él no creía en la intervención divina, sino que era deísta. Los deístas son los que creen que Dios existe, pero que no mete el dedo para nada en el mundo. Vamos, que está por ahí y que la única forma de acercarte a Dios es estudiar matemáticas. Era lo que él pensaba. Un tipo muy curioso. Bueno, vamos a intentar explicar un poquito esto. No, no da miedo, ¿eh? Es que es muy sencillo. El propósito es que no dé miedo. Bueno, sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio matemático para que veáis lo que le rompía la cabeza a este hombre y cómo lo resolvió. Si tenemos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado y forzamos, porque el problema de que aparecieran probabilidades negativas en la ecuación de Klein-Gordon es que no era lineal. Entonces todos los problemas venían porque eran ecuaciones que no eran lineales, eran cuadráticas, tenían cuadrados y raíces cuadradas. Y todo esto producía resultados negativos de energía y también la probabilidad negativa de existencia, con lo cual eso es imposible. O sea, no puede haber una probabilidad negativa, que era lo más grave de todo. Si hacemos el ejercicio de forzar esta ecuación y forzamos a que sea x más algo más y más algo, siendo el x el y los que están adentro, y seguimos resolviendo, pues hacemos cuadrado de esto es esto, y cuadrado de lo otro nos da ax cuadrado más bi cuadrado igual a ab xy, alfa b xy. Y de aquí se deducen pues una incoherencia, con lo cual lo que es incoherente no se puede aceptar. Es decir, que si aquí forzamos, esto es cuadrado, entonces esto tiene que ser cero. Si esto es cero, o A o B son cero. Entonces, si A o B son cero, pero si A y B son cero, esto también es cero. O sea que al final esto es cero. Pero si alfa y beta tienen que ser 1 porque x cuadrado tiene que ser igual a x cuadrado, estamos igualando, entonces a la vez alfa y beta son 1 y a la vez alfa y beta son 0. Claro, esto estalla la cabeza de cualquiera, esto no puede ser. Entonces él pues partió de la invarianza relativista, que era la que hemos puesto antes, la invarianza relativista es esta, ¿no? Es la invariante relativista. Si la queréis demostrar, esta es la que hemos puesto aquí, para que lo veáis cómo se demuestra. A partir de que 1 más 1, 1 es igual a 1. Entonces, él partió de que la invarianza relativista, que generaba los problemas 2 y 3, el problema de 2, que es la energía negativa, y el 3, que es el de la probabilidad negativa, y además deseaba que el spin surgiera también de forma natural de esta unión. Que Pauli había trabajado mucho la teoría del spin se conocía perfectamente, pero no se sabía de dónde venía, era un pegote, era un parche que se había puesto allí, forzado, por la que la experiencia decía que estaba, y nadie sabía por qué. Y él estaba obsesionado con poder hacer que el spin surgiera también. Entonces, tenía los tres problemas a resolver. El 2, que es la energía negativa, la probabilidad negativa y forzar que el spin saliera de alguno. Y él le dio la pista, en alguna noche de estas de trabajo fantástica que tenía, de que como el spin, estas son las matrices de Pauli, del señor Gafe que fastidiaba los experimentos, pues él pensó que por qué no es, en lugar de que alfa sea un número y beta sea un número, que ya se ve que es imposible que sean números, es otra cosa, otro objeto matemático diferente. Y él pensó, hombre, pues ¿por qué no van a ser matrices? Pues vamos a probar. Probó matrices de 2 por 2, no le salió, probó 3 por 3 y no le salió. Y la prueba que hizo forzó a que la energía se pudiera expresar de forma lineal, como hemos dicho, en función de PC y MC cuadrado.
O sea, donde estaba la X y la Y, pues esto lo forzó. Entonces forzó la ecuación a que fuera lineal. Pero él ya, cuando pongo aquí alfa mu, mu son los tres componentes del espacio, porque como el momento lineal es un vector, tiene tres componentes espaciales, en X, en Y y en Z. Por eso he puesto mu, porque es alfa en X, alfa en Y y alfa en Z, ¿no? Que es lo que he puesto aquí, más desarrollado. Y entonces él dijo, bueno, pues alfa no es, probó y no es ni un número, ni una matriz 2, ni una matriz 3. Vamos a probar la matriz 4, a ver qué pasa. Y como conocía las matrices de Pauli, que estaban ya experimentalmente trabajadas, Pauli había hecho un esfuerzo tremendo en formalizar el spin en forma de matriz, pues le salió. Y entonces aquí tenemos la ecuación de Dirac. Esta es la ecuación de Dirac original que él sacó. Pero claro, hay que calcular a ver qué es alfa, qué es alfa X, qué es alfa Y y alfa Z y beta. Beta es, la Y es el exponente de la masa, de la parte de energía que es la masa, y alfa es, cada uno de esos alfas, alfa X, alfa Y, alfa Z, son los exponentes de cada uno de los componentes del momento lineal. Y aquí sacó la ecuación. Y esta es la ecuación de Klein-Gordon, y esta es la de Dirac. Claro, aquí ya la tiene linealizada, aquí ya no le da ningún problema, ni de energía negativa, ni le da ningún problema de probabilidad negativa, sobre todo. La energía negativa sí que va a dar energía negativa, pero la va a interpretar. Y sale de forma natural también, además. Entonces, ningún número real cumple, como he dicho, 5 y 6. Eso no lo cumple. Entonces él exigió, pues entonces porque da 0, da 0. Entonces solamente, paso ya a la solución, se soluciona si alfa y beta son estas matrices. Esto se puede demostrar matemáticamente, no es sencillo y lo he puesto ya la solución. Pero, ¿qué le sale aquí? Pues le salen matrices. Las matrices son objetos matemáticos que se trabajan muy fácilmente. Entonces, le salía aquí que la parte de la matriz superior eran las matrices de Pauli, del spin, con lo cual estaba en buen camino. Ya tenía el spin organizado desde el punto de vista de los coeficientes del momento y le salía una matriz, no es matriz identidad, es una matriz unitaria para la masa. Y entonces tenían estas propiedades las matrices. Tenemos aquí el conmutador de Dirac, precisamente, que le daba 0. El anticonmutador, este es el anticonmutador de Dirac, que le da 0, no es el conmutador, es el anticonmutador, y que los coeficientes valían 1. Son matrices de identidad. Y entonces, expresado esto ya de una forma más expandida, pues nos da la ecuación de Dirac aquí. Porque claro, estas matrices fuerzan a que la phi, o sea, la función de onda no puede ser tampoco un número para ser coherente con las matemáticas. O sea, si os veis, hay una esclavitud de la física a la matemática. O sea, la física es esclava de la matemática. Exiges que tiene que haber coherencia matemática, por lo tanto, la función de onda tiene que tener 4 componentes. Esto es importantísimo porque nos da ya la naturaleza de la materia, de lo que es una función de onda que vale para, él lo estudió para el electrón, pero esto es igual para cualquier fermión. O sea, cualquier fermión cumple esto. Son objetos matemáticos que no son puntos, sino son matriciales, son espínores que se llaman. Entonces, aquí he hecho un ejemplo para los que queráis, si me lo pedís os lo envío, pues un ejemplo sencillo de cálculo donde decimos, a ver, ¿cómo describimos un electrón en reposo? En reposo es que el momento lineal es 0, porque no tiene velocidad, con lo cual la ecuación esta de energía pues se resuelve de esta manera, E igual a mc cuadrado. Entonces, como I, como phi, o sea, escribimos la ecuación de ondas, nos salen 4 de aquí, cuatro soluciones de esto. Si igualamos la energía a mc cuadrado, la energía es esto,
Recordar que esto es un spinor, que es precisamente es las 4 componentes de la función de onda, multiplicado por el operador energía, nos da mc con la phi. Y de aquí, cuando resolvemos esta ecuación, pues tenemos 4 soluciones, que eso es lo importante. Tenemos una que con el spin hacia arriba, con el 1 arriba. Esta es la parte ondulatoria del spin. Esto es lo que actúa cuando no vemos, cuando no miramos al electrón, esto es lo que está generando las ondas que hace el electrón, las ondas de De Broglie. Si lo miramos, pues ya nos queda colapsado la parte material. Tenemos con el spin hacia arriba, en el electrón, con el spin hacia abajo, con el 1 aquí ya, es el spin hacia abajo con la parte ondulatoria, y nos da con soluciones de menos mc cuadrado, lógicamente da menos mc cuadrado la solución, menos de 0, nos da el positrón, con lo cual ya hemos descubierto que nos aparece la antimateria y nos aparece el spin trabajando con la ecuación de Dirac. Y no nos aparece en ningún momento una probabilidad negativa. Las probabilidades siempre nos van a dar positivas. Con lo cual, esto fue fantástico, porque esto lo hizo en el año, me parece que el 28, ¿no? Sí, lo predijo el 28, aquí lo he puesto. Y después Anderson, en el experimento en la cámara de niebla de Wilson, vio que aparecía un objeto que funcionaba igual que un electrón, pero se caminaba en simétrico, con simetría especular respecto del electrón, con lo cual vio que era la paridad contraria y lo llamó el positrón, que era el electrón positivo, con igual carga, igual masa, pero con una especularidad en su camino, ¿no? Con lo cual, esto fue fantástico para Dirac y para el mundo de la física, que dice, hombre, pues ya tenemos en una sola ecuación la materia, la antimateria y el spin. Y además todas las propiedades ondulatorias. Aquí he puesto otro ejemplo un poquito más, se complica, pero si queréis entrar es facilísimo resolverlo. Es simplemente un electrón que se mueve en el eje X, simplemente tiene movimiento en una sola dirección y con una velocidad constante. Y operando lo mismo, pues haciendo las mismas operaciones, obtenemos 4 funciones de onda que resuelven este ejercicio, que es el spin hacia arriba del electrón, spin hacia abajo del electrón, el positrón con spin hacia arriba y el positrón con spin hacia abajo. Lo mismo que antes, pero con un electrón que se mueve en una dirección. Y ya pasamos a por qué en las camisetas ponen estas cosas. Bueno, pues vamos a ver. Lo primero, la ecuación de Dirac, pues esta, la que se pone en eso, para los que amen el cálculo, pues he puesto todo esto. Esto ya, si queréis, lo veis, es un poco complicado y son todo artilugios matemáticos, ¿eh? Entonces, aquí se utiliza el operador de Feynman-Dirac, que es la phi barra esta, o sea, este aparato barra, que significa igual a gamma por una derivada parcial. Y utilizando unidades naturales, es decir, que h barra es igual a c, va a c, igual a 1, y la i no aparece, porque la i también se considera como una constante natural y se le da valor 1. Entonces, si quitamos todo eso, bueno, aquí sí que le he puesto la i. En las camisetas suelen quitar la i, porque pero hay que ponerla, o sea, vamos, pero la quitan como que es una constante universal y la quitan y ponen un 1. Bueno, y entonces, partiendo de esto, haciendo sustituciones, no voy a entrar en detalle, pero bueno, de la misma ecuación de Dirac vas sustituyendo haces estas sustituciones que he dicho aquí. Si multiplicamos por beta todo y redefiniendo las matrices con este cambio de variable, hacer un cambio de variable, van a un cambio de variable porque después es utilísimo utilizar la función de Dirac con los gamma. Entonces, por eso se hace este cambio de variable. Pues se pasa de alfa y beta a gamma. Entonces, y después se divide por h barra, pues queda esto, queda esta ecuación que llamando a todo esto, a todo este conjunto, llamándolo gamma mu para cada una de las componentes por la derivada parcial respecto de cada una de sus componentes, pues nos queda la ecuación de Dirac, que es esta. Como c y h es 1, pues queda esta, que es la forma que se ve que la gente se hace los tatuajes o se...
Pero esto no hay que fiarse de lo que hacen los tatuajes. Pues hace poco en una tienda vi una chica con un tatuaje, con una fórmula química. Le digo, ¿qué te has tatuado ahí? Por curiosidad, ¿no? Dice, pues es la serotonina. Digo, ¿qué va a ser la serotonina? O sea, se había equivocado de pleno. No era la serotonina ni para atrás. Bueno, y se quedó. Digo, pues oye, míralo a ver si es la serotonina. Y dice, es que soy psicóloga y me gusta la serotonina. Digo, pues no te has tatuado la serotonina. Era, es otra cosa. Pero hay que tener cuidado. Entonces, consecuencias de la ecuación de Dirac. Se deduce el spin, como hemos visto, de forma natural. Sale así de forma natural. Vale. Segundo, se resuelve el problema de la densidad negativa. Ya no hay densidad negativa. Ya la función de onda, eh, eh, bueno, la función de onda conjugada por la función de onda, nos va a dar siempre más de cero. Va a ser siempre cero. La función de estado es un objeto matemático, es un espinor, que es un vector, vamos, un vector, ¿no? Pero se llama espinor, un cuatro espinor, que como curiosidad es dentro de la familia de los cuaterniones. Los cuaterniones son objetos que estudió Hamilton en su época y los puso en un puente de Dublín. Si habéis estado allí, lo grabó él allí, pues iba paseando con su mujer dándole vueltas y al final se le ocurrió y lo grabó allí. Entonces, es un espinor que siguen el álgebra de Clifford y de Grassmann, que eran dos algebristas de principios del siglo XVIII. O sea, esto tenía como... Clifford además murió muy joven, con 30 y pocos años, en Madeira creo que murió de alguna infección. Pero construyó un álgebra, que es así con objetos matemáticos multiformas, que son complicados, y basándose en la de Grassmann también, y antepuso o predijo bastante de la teoría de la relatividad. Se piensa que Einstein, cuando hizo la teoría de la relatividad, que captó muchas ideas de mucha gente, por supuesto, o sea, él se nutrió de muchos y lo que hizo, pero uno de ellos, de los primeros, fue de Clifford, que en el álgebra de Clifford ya está contenida las bases de las ecuaciones de Minkowski, que formalizaron a la teoría de la relatividad especial de Einstein. Como hemos visto, este es un espinor. Un espinor tiene una característica muy curiosa, y es que cuando tú lo giras es una cinta de Moebius. Es un cuaternión, pero con la característica de que es una cinta de Moebius. Con lo cual, al girarlo, no llegas al mismo punto al hacer 360 grados, sino que tienes que dar dos vueltas para llegar al punto inicial. Por eso es un spin, tiene spin un medio. Por eso en el teorema de spin estadística, que ayudó mucho Dirac a solucionarlo, y sobre todo Pauli fue uno de los padres del teorema de spin estadística, pues se demuestra que todo objeto con un spin un medio es un objeto que no puede, no puede acercarse a otro determinadamente. O sea, no se puede acercar, que ocupa un espacio. El espacio nace de esto, de que se necesita el espacio para que los fermiones tengan una medida entre ellos. No se pueden acercar. Mientras que los bosones no. O sea, los bosones tú colapsas millones de bosones en un punto y no se enteran. O sea, para ellos el espacio no existe. Para los fermiones existe el espacio. Entonces, eso es un espinor. Entonces es una cinta de Moebius, que tienes que girar dos veces para llegar al punto inicial. Aquí lo he puesto. Son los fermiones de Dirac, excepto los neutrinos. Los neutrinos hay una duda, después vamos a hablar un poquito de eso, porque no sabemos si son objetos de Dirac o de Majorana. ¿Qué es la ecuación de Majorana? Majorana fue un señor que huyó a Rusia, un italiano que hizo una ecuación que es igual que la de Dirac, pero que aquí esta primera parte la multiplica por phi y la segunda parte la multiplica por phi conjugada. O sea, es como si la phi, en lugar de multiplicar la misma phi a los dos términos, la ecuación de ondas no multiplica los dos términos, sino uno está multiplicado por la función de onda y el otro por la función de onda conjugada. O sea, un objeto matemático que hizo. Y se piensa que los neutrinos son eso, son la ecuación de Majorana, posiblemente.
Se está estudiando ahora, este es uno de los objetos que más se está estudiando, porque eso cambiaría mucho también la naturaleza de lo que hay en el universo, ¿no? O sea, son los temas que más ahora se trabajan. Bueno, entonces, la existencia de antimateria queda definida por la ecuación de Dirac por la existencia de soluciones de energía negativa, pero que se interpretan invirtiendo el tiempo. O sea, por eso en los diagramas de Feynman, cuando hay una inversión, cuando hay un objeto que es antimateria, lo que hace es que camina en el tiempo, pero al revés. O sea, retrocede en el tiempo. Entonces, esto es muy importante porque esta inversión temporal es lo que anticipó después que ya veremos un poquito al final, un poco el resumen de cómo fue avanzando esto, el teorema CPT, que dice que siempre que se hace un cambio en una estructura del universo tienes que cumplir los tres, uno por el otro. O sea, tienes que cumplir la carga, conservación de la paridad y conservación del tiempo. Pero se creía que se conservaban, pero no se conservan individualmente, se conservan en conjunto los tres. Puede haber un fallo siempre que el otro lo... Puedes hacer un cambio de carga siempre que el tiempo lo cambies o también la paridad. O sea, al final tiene que cumplirse el teorema de CPT, es que lo que se conserva es el conjunto de la carga, el tiempo y la paridad. Y esto lo anticipó. O sea, la ecuación de Dirac fue el inicio para que Pauli después... Pauli, bueno, fue un gran teórico, o sea, tenía mucho mérito. Pues Pauli estudió el teorema CPT a partir de aquí, a partir de la inversión del tiempo que suponía las energías negativas para explicarlas. Un pequeño comentario, aquí no voy a entrar en detalles, pero de la ecuación de Dirac, los libros de física cuántica de nivel superior, te ponen que una de las consecuencias importantes es el Sitter-Begun, que es el movimiento de agitación del electrón. Esto anticipó mucho lo que después Higgs hizo en el campo. ¿Qué es esto? Pues simplemente, de forma teórica, sale que cuando tú tienes un flujo de electrones o de cualquier fermión, aparece un operador de velocidad. Y este operador de velocidad tiene dos valores propios. Pero sale que la velocidad es igual que la de la luz. Es decir, que el electrón se mueve a la velocidad de la luz, aunque no lo parezca. Pero aunque vaya despacio, lo que hace es que se entretiene mucho dando saltos por allí. Pero en realidad en su camino va a la velocidad de la luz. Lo que pasa es que si da muchas vueltas, parece que va más despacio, es como que se entretiene por allí. Entonces esto es el fenómeno de Sitter-Begun, que es muy importante porque explica sobre todo la estructura hiperfina del hidrógeno, que no se había podido explicar de otra manera. Entonces, como consecuencia de esto, he puesto un poco cuanto más es la energía, entonces más pequeñita es la longitud de onda de oscilación. Este trocito que se mueve el electrón es más pequeñito, pero se mueve a más velocidad. O sea, la frecuencia es mayor, perdón. Entonces, cuando se acerca a la velocidad de la luz, las frecuencias son altísimas, aunque se mueva poquito. Y esto puede estar en relación también con fenómenos ahora que se están estudiando sobre que hay una variación de la carga del electrón según a la velocidad que esté. Por eso la constante de acoplamiento no es constante. O sea, la constante alfa de acoplamiento, que es 1 partido por 137, a altas energías no es constante, es 1 partido por 120, precisamente por este fenómeno. Entonces, con aumentos de energía, el delta X, o sea, el espacio que recorre el electrón es más pequeñito, pero aumenta su frecuencia. Y este fenómeno explicaría muy bien el término Darwin en la estructura hiperfina del hidrógeno. No entro aquí en detalles porque esto es bastante más complicado ya. Aquí he puesto las tres estructuras, la estructura coulombiana, que es lo que explicó Bohr. Sommerfeld hizo la estructura fina del hidrógeno, ya con las órbitas elípticas, que no era cuántica, esto es semiclásico. Y después el efecto Lamb y el efecto Lamb también, que esto lo estudió Feynman mucho, con el valor de G.
Y por último, la ecuación de Dirac, que nos da la estructura hiperfina del hidrógeno con el desdoblamiento gracias al fenómeno de Sitter-Bevegun. O sea, un fenómeno este hombre Dirac. Y después, relación con la ecuación de Majorana. Esta es la ecuación de Majorana. Como veis es igual que la de Dirac, pero que mientras que la ecuación de onda en Dirac es la misma, en los dos términos, aquí tenemos la ecuación de onda y aquí tenemos la conjugada. La conjugada, como he dicho, es la parte imaginaria cambiada de signo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto es importantísimo porque tenemos los fermiones, tienen estos niveles de masas, más o menos, desde megaelectronvoltios a gigaelectronvoltios, pero los neutrinos se separan totalmente. O sea, son unos niveles que es rarísimo, porque este es uno de los problemas, que es lo que ahora, al final de la charla, voy a comentar, que es que hay zonas desérticas ahí, de energía desértica, y esto es un problema que en las teorías modernas, el ver por qué hay este desierto tan gigantesco, ¿no? Después, bueno, entonces aquí Majorana pues planteó esta ecuación y esto ahora no sabemos si es así. Entonces se ha abordado desde tres puntos de vista. Se sabe que los neutrinos, su masa combinada, los tres neutrinos, el tauónico, el electrónico y el muónico, es menor de 0,2 electronvoltios, o sea, es pequeñísimo, ¿no? O sea, el electrón es 1.000.000 de veces mayor y los nucleones son 1.000.000.000 de veces mayor, 1.000.000.000 americano. Entonces, de momento se están haciendo experimentos, por ejemplo, en Canfranc, cuando fuimos a visitar, es uno de los experimentos que están haciendo en el Instituto Subterráneo de Canfranc, en el laboratorio subterráneo. Entonces, se aborda por tres caminos. Primero, por decaimiento beta del neutrino, por el decaimiento beta del neutrino muónico y tauónico, también con estas ecuaciones, pero sobre todo lo que hacen en Canfranc es esto, es la medida indirecta del doble beta cero. O sea, esto lo que intentan es que es una desintegración, un decaimiento del neutrón en el cual no hay neutrinos, pero esto no se ha visto. Hasta ahora todos los decaimientos del neutrón tienen neutrinos. El día que se encuentre esto será fantástico porque se habrá demostrado uno de los grandes problemas de física de partículas, y es que el neutrino es una partícula que sigue la ecuación de Majorana, no la de Dirac. Esto es un misterio todavía y no se ha conseguido resolver. Esto cambiaría bastante también la naturaleza de la materia en el cosmos, porque vemos que primero hay que explicar lo que es la materia oscura, son candidatos, aparte de los axiones y de otras partículas de muy baja interacción, pues es el neutrino estéril, que sería una de las salidas de aquí, pues podría ser uno de los componentes de materia oscura, o sea, pero que tiene implicaciones en cosmología, vamos, Y ya estamos acabando, esto no explico nada, esto es una charla, la pongo siempre para explicar fermiones y bosones, cómo se explica por lógica, debido a que cuando haces tú un cambio, el cambio, si haces una transformación, llegas a un punto, haces la transformación inversa, tienes que llegar a donde habías partido. Pero claro, si haces una transformación por otra, da 1. La raíz cuadrada de 1, como has hecho 2, la raíz cuadrada de 1 es 1 y menos 1. Con lo cual, cuando has vuelto, ya no es 1, puede ser menos 1. Con lo cual, ¿qué es eso? Pues un fermión. Si es 1, es un bosón. Entonces, un poco se resume así. Y ya bueno, ya pasando a la cosmología, ya acabamos. Tenemos tres etapas en el universo, porque al final todo esto va a decir, ¿y qué hay en el universo? ¿Cuál es la ecuación de estado de la materia? Para que junto con las ecuaciones de Friedman podamos resolverlo, los modelos, ¿no? Pues tenemos tres, en el universo ha habido tres grandes eras. La era de la radiación, que va desde la época de Planck hasta unos 60.000 años, más o menos, cuando se empezaron a desacoplar los primeros fotones, que después se volvieron a acoplar, y la última superficie de desacoplamiento de fotones es a los 380.000 años. Pero se empezaron a desacoplar mucho antes, en 60.000 años ya se empezaron a desacoplar. Entonces,
la era de la radiación es los primeros 60.000 años de vida del universo, la época de la materia hasta desde unos 60.000 años hasta unos 7.000 millones de años, y la época de la energía oscura en la que estamos ahora, que es de 7.000 millones de años hasta ahora, hasta los 14.000 millones de años o 13.000 millones de años, ¿no? Entonces, cada una tiene su ecuación diferente, son las 3 ecuaciones de estado. Una ecuación de estado nos relaciona siempre la presión con la densidad. Aquí tenemos la densidad de radiación frente a la presión de radiación. En la época de la materia la presión es 0, el coeficiente es 0, mientras que en la época de la energía oscura, donde estamos ahora, es -1, que lo que hace es que es una presión negativa. Una presión negativa lo que hace es la expansión del universo, precisamente, como explicó Pedro en la última charla. Bueno, y ya lo último, esto es muy interesante, aquí me detengo un poquito, porque para ver dónde estamos. Es Schrödinger, el año 25, en verde pongo lo que resolvió, en rojo lo que le faltó resolver. Schrödinger mide la energía de un estado, pero no mide la relatividad ni el spin. Klein-Gordon mezcla las dos, pero la densidad de probabilidad le sale 0 y no tenía spin. Dirac consigue la relatividad especial unirla, le sale el spin, le sale la antimateria y le sale la estructura final del hidrógeno. Y aquí aparece la primera simetría Gauge, ¿no? U quiere decir, es una matriz unitaria. Esto es muy matemático, no voy a entrar. Pero esto es una matriz U, es una simetría U, quiere decir que la domina una matriz que multiplicada por su transversa es 1. Es 1. Y es la matriz unitaria, una matriz unitaria. Pero no resuelve Dirac ni las perturbaciones ni la interacción. Si habéis visto, Dirac resuelve mucho una partícula, pero se queda una partícula aislada, no hay interacción con nada. No se sabía qué pasa cuando choca con un fotón, cuando una partícula interacciona con otra, no se sabía. Dirac no llega a resolver esto. Ahí vienen los modelos ya de Feynman, Dirac, y también Dirac empezó algo, pero no llegó a concluir, pero sobre todo es Feynman el que más lo hizo. Y hizo sobre todo a partir de lo que se llama la segunda cuantización. Esto es un tema que es para una charla solo, la segunda cuantización. Es que lo que haces es, a partir del oscilador armónico, creas una fórmula en la cual el oscilador armónico, en la propia función de onda, son todo operadores. Entonces, tienes 2 operadores básicos, que es un operador de creación y uno de aniquilación. Y desde la nada, desde el vacío nada cuántico, empiezan a aparecer funciones. Y aplicas un operador de creación y creas un nivel de energía. Un segundo operador de creación y creas eso. Le pones uno de aniquilación y bajas de nivel. Entonces, con eso resuelves todo. Realmente en física, después de todo lo que es complicada la física, muchas veces se resuelve todo con osciladores armónicos. Como el oscilador armónico es algo que se conoce muy bien, se aplica a todo y resuelve casi todo muchas veces. O sea que estos son modelos basados en el oscilador armónico cuantizado. Y todo esto aquí en el modelo de electrodinámica cuántica, los primeros modelos, consiguieron resolver pues todo esto, la segunda cuantización, las perturbaciones entre partículas, como son los diagramas de Feynman, de cómo una partícula interactúa con otra, y aquí Heisenberg hizo lo que se llamó la matriz S de dispersión, que esto es utilísimo y se resuelve muchos problemas en física cuántica cuando hay interacciones. Pero no resuelve las divergencias ultravioleta. Una divergencia ultravioleta es cuando una partícula interacciona consigo misma. Entonces empiezas a poner términos de interacción y es como cuando te miras, hay 2 espejos, te miras en uno y te ves infinito. O sea, empieza a actuar una partícula consigo misma y no acaba nunca. O sea, porque el nivel de interacciones es infinito. La primera divergencia ultravioleta típica es cuando calculas la energía de un electrón. Dices, la energía de una esfera la vas contrayendo y a medida que contraes el radio vas obteniendo energía potencial mayor de esa esfera, que va partido por el radio. Entonces, cuando tú vas hacia un 0 de radio, estás en una energía infinita. Infinito es una singularidad. O sea, singularidad en física y en matemáticas es algo que se sale de lo que de la ecuación que has preparado, vamos, se sale fuera. Pues es una divergencia, son singularidades que aparecen en altas energías.
En ultravioleta se pone porque significa en alta energía, ¿no? Son divergencias, en realidad son singularidades de alta energía. La electrodinámica cuántica, unido a la renormalización que hizo Feynman en el 1955, resuelve muy bien la interacción entre electrones y fotones, pero no resuelve la violación de las simetrías CPT que había descrito el teorema de Dirac, de Pauli, ni la interacción fuerte. O sea, la interacción fuerte entre hadrones ni entre los quarks dentro de cada hadrón no lo resuelve. Posteriormente, el teorema CPT en 1954, Pauli se basa en la invarianza de Lorentz, se deduce de la invarianza de Lorentz, desde luego, y crea lo que es una interacción local y el spin estadística. Pero no resuelve la violación de las interacciones débiles. Las interacciones débiles tenían violaciones de simetría, de paridad. Y esto se resuelve por Glashow, Abdul Salam y Weinberg en el 67, creando la unificación electrodébil. Y entonces aplican ya una matriz, una simetría especial, ese es de especial, es Special Unitary 2. Quiere decir 2, que es de orden 2, de dimensiones, el orden de las dimensiones es 2 al cuadrado más 1, o sea, menos 1, 2 al cuadrado menos 1, 3. Estas son matrices de 3×3. Y ya tenemos el modelo unido de la matriz unitaria de Feynman, que teníamos de Dirac, con el modelo especial. Especial quiere decir que el determinante de esa matriz es 1. O sea, unitaria quiere decir que la matriz por su traspuesta da la identidad, pero especial quiere decir que además le exiges a la matriz que su determinante sea la unidad. Esto es matemática. O sea, por eso digo que es la esclavitud de la física a la matemática siempre. Somos esclavos de las matemáticas en este momento, y más que va a haber. Y predice la teoría de... Esto les dieron el premio Nobel a estos tres señores, y predice los bosones W más menos y el bosón Z, son de altísima masa estos. Y el Higgs también, hace una predicción del Higgs, o sea que no se encuentra entonces. Pero aquí no resolvía lo que es una anomalía axial, ni una interacción débil de quark. De los quarks, o sea, que era exacto. La anomalía axial es que había una violación de simetría. Entonces exigía que los quarks tenían que tener también una interacción débil, y no estaba estudiado para interacción débil. Pero esto es lo que no llega a explicar la ecuación de Salam, la teoría de Salam. En una segunda etapa se estudia ya la interacción fuerte por Hopf y por Hellman, y crea lo que es la matriz ya especial Unitary 3, que es otro operador, que este es 3 al cuadrado menos 1, 8. O sea, este es, a ver si no me equivoco, yo creo que es 8, ¿no? Sí, pues, el número de dimensiones es la matriz esta al cuadrado menos 1, 8. Y esto explica la libertad asintótica, la prueba experimental de hadrones y leptones. ¿Qué es la libertad asintótica? Pues la libertad asintótica es que si tenemos un electrón y se incide otro electrón sobre él, este electrón está creando un campo eléctrico a su alrededor. Pero claro, ese campo eléctrico tiene una energía. Esa energía va formando pares virtuales, protones y neutrones, o sea, electrones y positrones. Entonces se crea en torno a una carga cualquiera, se crea una nube de partículas virtuales que si tú te acercas, te vas acercando, es un material que está polarizado. O sea, es como si tuvieras una carga eléctrica pero rodeada por un dieléctrico totalmente polarizado. Con lo cual no ves la carga bien, porque te lo impide toda la cantidad, la nube que hay de partículas virtuales alrededor. Pero ¿qué ocurre cuando tú a este electrón incidente le das una energía altísima? Pues que no llega a ver la nube, porque lo metes tan rápido que ya en cuanto se está acercando, la polarización, lo que se llama la polarización del vacío, desaparece. O sea, ya el vacío, que crea pares virtuales, que polariza el medio, y inciden y hacen que la carga se vea mucho menos, va mucho más rápido y no ve ve la carga, pero la ve desnuda, sin tanta dieléctrico alrededor.
Entonces, ¿esto qué hace? Pues esto hace que las constantes universales, la constante de acoplamiento alfa, cambie a altas energías. Por eso se piensa, no lo he puesto aquí, pero se piensa que a medida que subes el nivel de energía en el universo, las constantes se van acercando hasta que se llegan a un punto, porque todas cambian. O sea, unas suben y otras descienden, unas suben y otras bajan hasta que se concentran. Pero bueno, el ejemplo es este, que la carga del electrón depende a qué energía la mides. Tú mides un electrón a base de un choque de un electrón muy violento, de una energía altísima, y le lees otra carga distinta. Entonces la constante de acoplamiento ya no es 1 partido por 137, sino que, por ejemplo, a energías por ejemplo, de la unificación electrodébil, que me parece que son energías del orden de 10 elevado a 14 electronvoltios, o por ahí, 10 a la 13, 10 a la 14 electronvoltios, la constante de estructura final ya no es 1 partido por 137, es 1 partido por 120. Porque ya la carga, el electrón ve otra carga distinta, porque ya la nube de dieléctrico ya no la ve, no le da tiempo a verla, la atraviesa sin verla. Bueno, pero que a lo que voy, que esto no lo explica la teoría de Salamé. Entonces se estudió en el 73 por Toffi Gellman. Esto lo habíamos leído. La libertad asintótica es esto, lo que he dicho de que sientes libertad cuando tienes velocidades altísimas, ya ves las cargas libremente, sin el apantallamiento. Pero lo que no consigue explicar es la gran unificación, las teorías de gran unificación, ni la gravitación, ni las constantes de acoplamiento. No las llega a explicar. Pasamos a un modelo, al modelo completo, el modelo estándar del año 75, que es lo último que tenemos en física, así o formal, que unifica los tres. Unifica el Special Unitary 3, de 8 dimensiones, por el Special Unitary 2, que es de dimensión 3, por el 1, que es de dimensión 0. Entonces, esto es lo que tenemos ahora, que es todo el campo de Higgs y todo el modelo estándar, que es lo más que hay en física hoy día. Aunque sabemos que gotea por muchos sitios, pero bueno, es lo más que da. Pero no se explican las masas de partículas, hay que darse cuenta que el modelo estándar, no estoy seguro, no sé si son 14 o 24 constantes que se han tenido que meter a calzador. No sé si son 14, a lo mejor os acordáis. 14 o 24. 24 me suena. Que se han tenido que meter a calzador sin explicación, que son parámetros que hay que meterlos experimentalmente, con lo cual no es un buen modelo, porque si metes cosas experimentales, falla. Y son 24, o sea que es mucho. Entonces, no explica ni las constantes universales, ni tampoco el acoplamiento de los neutrinos, ni la masa de los neutrinos, ni las teorías de gran unificación todavía, con las partículas X e Y, quiero decir, ni la materia y la energía oscura, ni la gravitación. Con lo cual tenemos aquí varias goteras que hay que resolver. Y estamos aquí ahora. A partir de aquí, ¿qué se ha hecho? Pues se han creado modelos de gran unificación, que son la simetría SU5, fijaros aquí que son 25 menos 1, 24 dimensiones aquí, con las hipotéticas partículas X e Y, los monopolos y una convergencia de constantes de acoplamiento efectivo. Esto, ahora hay un experimento en Japón, el Superkamiokan de nuevo, que está buscando la desintegración del protón. Como se supone que es 10 elevado a 32 años, pues entonces, como no tienes tiempo de verlo, lo que haces es poner muchos. Entonces, claro, son enormes cantidades de agua que se da por algún sitio y están esperando que se vea una desintegración de protón. Entonces, si esto ocurriera, formalizaría tanto las teorías, la teoría de simetría, de SU5, las partículas X e Y las verificaría porque son de altísima energía. Estas son una masa brutal. No me acuerdo ahora, pero es cercana a la masa de Planck. Se verificarían los monopolos posiblemente y se sabría más sobre las constantes de acoplamiento como convergen, que de momento no se sabe. Pero esto seguiría sin explicar ni la gravedad cuántica ni la repoblación del gap gauge, que es lo que he dicho, que hay
zonas de energía que no tienen partículas. Dice, ¿y esto? ¿Qué desierto tenemos aquí? O sea, los desiertos que hay en los esquemas gauge de partículas son sospechosos de que faltan partículas, de que faltan cosas. Y de ahí entonces, para solucionar esto, se han hecho, pero claro, el problema es que ahora ya estamos en unos niveles que no hay energías de experimentación. Ese es el gran problema. Entonces se han creado las superteorías a partir de los años 80, todas basadas en el teorema de Nuta, que es el teorema que dice que cada ley de simetría en el universo tiene una invariante. Por ejemplo, la ley de simetría del tiempo, su invariante es la energía. La ley de simetría del espacio, si el espacio es simétrico, exige que la cantidad de movimiento sea constante, en lo que se basa en cualquier problema, o sea, siempre energía igual, cantidad de movimiento igual. Y la tercera básica, bueno, hay más, pero bueno, las tres más renombradas, porque hay otras que son, bueno, hay dos más importantes. Otra, la simetría en el espacio, o sea, lo que sería realmente no la uniformidad del espacio, sino la isotropía del espacio, una simetría espacial isotrópica, exige que el momento cinético angular sea invariante. Y después hay una cuarta, que es la simetría gauge, que es que tú puedes cambiar la ecuación de lugar de estado y sigue dando lo mismo. Es decir, es como si yo dijera, el sabor de la Coca-Cola me pongo así, me sabe igual que cuando me voy aquí, constante universal. O sea, el sabor de la Coca-Cola no ha cambiado, aunque me cambie yo. O sea, pues esto es igual. Cuando yo a una ecuación le pongo un término constante, eso es el gauge, realmente es el calibre que le pongo, yo calibro a un nivel, no es invariante. Eso exige que la carga sea invariante. O sea, la carga del protón y del electrón es un invariante universal. Son las tres grandes, y después hay más, hay muchas más invariantes, pero las tres más renombradas son esas. Pues esto, todo basado en el teorema de Nuta, que esta señora fue fantástica, una de los mejores matemáticos que ha habido en el mundo, pues unido a tres teorías que hay: la supersimetría, a mí me gusta mucho la supersimetría, la supergravedad y las supercuerdas. Las supercuerdas están ahora en desuso bastante, pero la supersimetría se está estudiando bastante y promete sobre todo por el lado de la materia oscura, porque hay partículas en supersimetría que son candidatos a materia oscura. Pero el problema que tenemos es que no hay quien observe esto. Estamos hablando de energía, estamos en 10 a la en los aceleradores de partículas. Cuando se dice el LHA está cerca del nacimiento del universo. Bueno, la distancia desde nuestra energía, que es un electronvoltio, la que tenemos en nuestros tejidos, son reacciones químicas, son de un electronvoltio, a esto son 10 elevado a 13 electronvoltios. La época de Planck es 10 elevado a 28 electronvoltios. O sea, es un recorrido tan grande como de aquí al LHC. Y claro, ya no hay forma de eso. Aparte que hay un límite, y es que a medida que aumentas el tamaño de los aceleradores, tienes mucha más pérdida por energía sincrotrón, porque se pierde luz sincrotrón en cada vuelta, muchísima. Entonces ya está en unos niveles de energía en una eficiencia energética muy baja ya. Entonces no se puede. Aunque hubiera posibilidad, no da ya de sí. Y entonces el problema que tenemos es este, que no puedes ya experimentar. ¿Qué es lo que hay ahora? Pues modelos matemáticos complejísimos, yo diría cientos de modelos, es realmente un bosque de modelos matemáticos, con variables cada vez más abstractas, porque si un día hablamos de la segunda cuantización ya veréis que empieza a marear. Pues bueno, esto es mucho más todavía. Y también hay una ausencia de experimentación absoluta para llegar a estos niveles, tanto directa como indirecta. O sea, hay una gran barrera en este momento. Y era lo que quería explicar con esto. Entonces, esto es un poco donde empezó lo de... Muy bien. Muchas gracias, Nieves y Fernando y Nieves. Madre mía. Se nos ha ido esto a las 9 menos 10. ¿Hay alguna preguntita? Espera. Primero, micrófono. Cumplir el protocolo. Tengo una pregunta que no la puedo hacer porque es muy larga.
Vale, dice el compañero que está larga la pregunta, que nos llevaría mucho tiempo. Nos llevaría hasta las 10 de la noche o algo así, ¿no? A ver, hemos quedado que si hablas y si no, te silencio. No, no, un momentito, un momentito. No, primero preguntitas para que lo escuchen y luego la grabación y todo. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues no hay cuestiones, lo dejamos aquí, paramos la grabación y ahora sí, ahora puedes preguntar lo que tú quieras, yo voy a ir cerrando la sesión. No, 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 venga. Muchas gracias. Muchas gracias.